Las Soul Sister presentamos El Equilibrio Perfecto, un podcast en el que mente y corazón se unen en un viaje hacia el interior. Episodio 4. Nuestra teoría del todo. Hola, somos Sonia y Diana, la Soul Sister, y en este nuevo episodio comenzaremos explicando nuestra teoría del todo. Bueno, si recordáis, en los episodios anteriores hablábamos de cuáles eran esos bloqueos, esas limitaciones o las creencias que de alguna forma nos impiden avanzar. Entonces, lo que queremos plantear en el episodio de hoy es ¿por dónde empezamos a sanar? Sí, es una pregunta que nos lleva un poco a explicar esta teoría del todo nuestra particular, ¿no? Y es un poco el cómo entendemos el mundo. Entonces, si a nosotros nos preguntaran cómo entendéis el mundo, para nosotras somos almas que estamos viviendo una experiencia física, es decir, tenemos un cuerpo, pero no somos solo este cuerpo. Y bueno, ya explicamos en otro episodio los cuerpos que tenemos y demás. Entonces, de alguna manera, elegimos las lecciones que queremos aprender en la Tierra. Las elegimos antes de nacer y entonces luego cuando nacemos, pues vamos experimentando diferentes cosas para superar esas lecciones. Sería como el colegio o la universidad de la vida, ¿no? Tal y como lo conocemos. Entonces la vida nos va poniendo exámenes y va viendo si lo superamos, si no lo superamos, si podemos hacerlo un poquito mejor, pero todo esto es algo como que ya hemos elegido previamente. Entonces, siempre la vida nos va poniendo delante aquello que necesitamos en cada momento para superar esas lecciones. O sea, no es que nacemos y de repente nos quedamos colgados y parece que pues que no tenemos ayuda, ¿no? No, es como que si aprendemos a escuchar, la vida nos va poniendo todo aquello que necesitamos en cada momento para superar cualquier circunstancia que se nos presente, absolutamente cualquiera. Entonces, un poco, para hacerlo así gráfico, ¿no? Vimos una película en su día, que era la película Soul, que explicaba un poco esto, ¿no? Era esa alma que, bueno, no vamos a contar la película, ¿no? El que quiera que la vea, pero es esa, o sea, se ve cómo las almas están arriba y están eligiendo sus dones, eligiendo un poco qué es lo que van a venir a hacer a la Tierra. Su propósito, de alguna forma. Exacto, su propósito, su misión de vida, de la que ya hablamos, y eligen esos dones que van a tener para realizar ese propósito. Incluso le dan una parte de carácter, es súper gracioso. Sí. Porque las almas tienen que pasar como por diferentes módulos, entonces es como que les van dando diferentes pins, en plan, bueno, pues tú vas a cabrearte por todo, tú vas a ser más paciente, tú vas a ser... Entonces le van dando como diferentes características a las almas en este caso. Y luego el último paso es la misión de vida. Entonces, una vez tienen todos los pins, entonces ya están preparados para encarnar en un cuerpo físico. Eso es, y entonces ya bajan a la Tierra y aquí nos vemos. Entonces, bueno, es esta teoría que tenemos. Por que lo entendáis también, nosotros también hablamos muchas veces como de que la vida es como un videojuego. Sí. Es como que vamos pasando pantallas. Yo, la verdad que no soy muy de videojuegos y no entiendo mucho de esto, pero para el que sepa de, por ejemplo, el Super Mario, ¿no? Sí. Para pasar una pantalla, pues necesitas, yo qué sé, recopilar ciertas setas. Sí. Entonces, de alguna forma es como que si no pasas esas setas o no llegas al final con lo que necesitas, no pasas de pantalla. La vida es un poco igual. Es como que vas pasando diferentes pruebas que a veces sueltas no tienen ningún sentido, pero llega un momento que dices, bueno, ya tienes todo lo que necesitas y ahora sí pasas al siguiente nivel. Sí. Entonces, esto nosotros lo que lo enlazamos es con el todo pasa por algo. Es una frase que nosotras hemos dicho muchas veces y que es un poco el mantra que nos ha acompañado durante los últimos años. Y cuando decimos todo pasa por algo, nos referimos a absolutamente todo. Somos conscientes que cuando tú estás en un momento complicado, y nosotras hemos pasado muchos y aunque nosotras nos hemos dicho la una a la otra el todo pasa por algo, intenta entender, pues sinceramente no entiendes nada. Sí, cuando es una realidad. Cuando estás ahí en tu mundo, que todo lo ves negro, que no ves salida, no, a mí no me vengas con chorradas de todo pasa por algo, pero la realidad, y esto sí que lo podemos decir desde la experiencia, es que
el tiempo lo pone todo en su lugar. Y en este caso, sí que el tiempo te enseña al final por qué has pasado cada una de las cosas, por muy difíciles que hayan pasado. Porque de todo sales fortalecido, de todo al final aprendes. Sí. Y al final dices, gracias a que pase todo lo que he pasado, soy quien soy ahora. Lo que pasa que, bueno, al final es complicado pues entender un poco el proceso. Por eso nosotras somos muy partidarias también de hacer unos ejercicios que se llaman balances, o no, bueno, nosotras los llamamos Sí, balances. balance. A ver, es el típico. Además, es que lo hemos hecho como de muchas maneras dependiendo del momento en el que estuviéramos, ¿no? Y a día de hoy lo seguimos Sí, haciendo. Y es algo que nos parece muy importante porque es ver un poco el cómo éramos y cómo somos o cómo ha cambiado una situación o cómo va evolucionando todo. O sea, es un poco como para darle perspectiva a lo que sea que nos esté pasando. Entonces, hemos hecho diferentes cosas como escribir, por ejemplo, escribir lo que nos ha pasado. Luego, si queríamos transmutarlo, pues hemos quemado el papel para que se transmutara. Hemos hecho rituales de cierre, meditaciones. Tenemos una meditación que incluso grabamos nosotras porque nos parece tan importante la parte de cerrar ciclos que un día dijimos: "Jo, nos hace falta", y además nosotras la hacemos muchísimo, ¿no? sí. Y dijimos: "Vamos a hacerla", y oye, la compartimos para el que le sirva, porque nos parece súper, súper, súper importante el darle ese momento al cerrar etapas, al cerrar momentos y un poco, pues eso, permitírnoslo, ¿no? También, que muchas veces no nos permitimos el decir adiós o el decir esto, adiós y gracias. Y es un poco también para darnos cuenta de lo que hemos cambiado, porque esto es lo típico de si ahora nosotros cogiésemos una foto de hace un año o de hace 5 años, diríamos, uy, pues cuánto he cambiado, Sí. ¿no? Sin embargo, tú que te miras todos los días al espejo, pues lógicamente no ves esa evolución. Esto pasa cuando nos encontramos a alguien por la calle que ha pasado varios años y no le hemos visto, ay, pues cómo has cambiado. O en los niños, tú ves a un Sí, niño de un año para otro y dices, ¿cuánto ha crecido? Sin embargo, sus padres que le ven todos los días, pues probablemente no digan lo mismo sí. porque no ves la evolución tal O, por cual. ejemplo, esto también con los profes pasa mucho, que por la calle igual los niños te reconocen y tú estás pensando, claro, como ves tantos, muchas veces piensas: "Ay, madre, no me acuerdo exactamente de quién era", porque ellos han cambiado, pero tú de alguna manera no, porque parece que cuando eres adulto cambias menos, aunque sigues cambiando. Exacto. Entonces es importante de vez en cuando pues mirar atrás, Mm. reconocer qué es lo que éramos, qué es lo que somos y gracias o agradecer de alguna forma cada paso que hemos hecho hasta llegar a donde estamos. Sí, entonces, os queremos contar un poco 2 errores que solemos cometer en los procesos de sanación. Cuando estamos en un proceso complicado, 2 cosas que tendemos a hacer, nosotras lo hemos hecho mucho y por eso las Y tenemos seguimos y haciéndolo. seguimos haciendo a día de hoy, pero lo importante también es ser consciente y localizarlo para que al final nos lleve el menor tiempo posible el poder, abordar eso que nos pasa, ¿no? Entonces, el primero sería el sentirnos desconectados del todo, Ujú. y ahora entraremos un poco más en profundidad en ambos. Y el segundo sería el intentar controlar los procesos. Sí, una de las cosas que nos suele pasar es que no sentimos que seamos parte de todo esto. Es decir, vivimos en un planeta llamado Tierra, vivimos en un país, en una ciudad, en una casa concreta, pero de alguna forma no sentimos que estemos conectados al resto de cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, yo por contar una anécdota, porque para mí fue un antes y un después como muy llamativo. Y bueno, yo hasta los 24, 25 años yo tenía pánico a los perros. Pero cuando digo pánico es Sí. de ponerme malísima, de cruzarme de acera, de no ir por ciertas partes del pueblo porque sabía Mm. que ladraban los perros o que te podían salir. O sea, era pavor lo que tenía. Y sinceramente yo hasta ese punto, o sea, no me había nunca planteado por qué tengo miedo a los perros. Mm. Entonces, bueno, cuando tenía 20, creo que eran 24, 25 años por Sí, ahí, yo me fui a Extremadura por tema de trabajo y bueno, pues me salió la oportunidad de ir a un retiro, a mi primer retiro de yoga. sí. Yo no estaba familiarizada con el yoga, estaba empezando en todo esto del mundo energético y un poco ir más allá o entender el mundo desde otro punto de vista. Y entonces a mí me parecía todo como muy nuevo, ¿no? Entonces recuerdo que el primer día nos llevaron por el río y entonces, bueno, pues nos sentaron allí en rocas, éramos como 15 o 20 personas. Mm.
Y la guía, la profesora del retiro, pues sacó un papel continuo y dibujó una silueta de una persona. Sí. Y nos dijo que uno de los mayores errores y los problemas que de alguna forma tenemos en la sociedad es que sentimos que hay una línea entre todo lo que nos rodea y nosotros mismos. Es como si mi cuerpo terminase aquí y no sentimos esa conexión con el medio, con las personas, con un árbol, con un Sí. río. Entonces, a mí algo me hizo un clic. Entonces, bueno, estuve allí 5 días, que era lo que duraba el retiro. Entiendo que también pues pasaron diferentes procesos. Y fue súper curioso porque a raíz de ahí mi pavor por los perros desapareció. Es como que volví a conectar, es como, bueno, igual había vivido 20 y pico años, pues un poco aislada en mi parte más terrenal, en mi parte más Sí. 3D, y es como que algo se volvió a conectar con el todo, o sea, entonces fue súper curioso el empezar incluso, no que me dejasen de dar incluso miedo los perros, sino que se acercaban a mí. O sea, si antes me Sí. ladraban o yo les huía, era como que los perros empiezan a... Y me pasó lo mismo con los niños. Sí, que esto es lo que hablábamos un poco de qué es, o sea, qué frecuencia estamos emitiendo, porque lo que emitimos es un poco lo que se reproduce. O sea, si tú estás emitiendo ese no me gustan los perros no van a venir, o los niños, o lo que sea, en el momento que esa frecuencia cambia, ya es como que las situaciones que te va presentando la vida también cambian. Exacto. Es muy curioso esto. Y la verdad es que yo lo recuerdo cuando lo contaste y recuerdo un día que iba andando contigo y había un perro y me sorprendió y digo, ¿qué pasa? Que no, o sea, me quedé como diciendo, ¿no tienes miedo ya o no te asusta? Porque además era un perro grande. Y tú era como, no, no sé, o sea, algo ha cambiado. Sí, yo sabía que algo había cambiado, pero no fue... Por eso decíamos también antes lo de los balances y lo de mirar atrás, porque hay veces que te pasan cosas y no lo relacionas con las de alguna... Con los eventos Exacto. o sí. Entonces es como, sé que algo ha cambiado, después ves que empiezas a no tener miedo a los perros y la vida te va presentando situaciones para que seas consciente, pero fue un momento en el que yo miré hacia atrás y dije, ¿en qué momento ha pasado esto? Y llegué, además es que lo vi Sí que te clarísimo, vino la imagen me de vino la allí. imagen de decir, esto es lo que ha pasado, o sea, ha habido una barrera que has roto Mm, y de alguna forma, pues esa desconexión que había, pues ahora se ha vuelto a conectar. sí, Y y fue la verdad súper bonito. sí, no, no, la verdad que, claro, esto también, por ejemplo, lo hablamos mucho cuando vamos a pasear por la naturaleza, ¿no? Nosotras nos encanta ir a pasear y muchas veces pues vamos andando y ves pues como mucha basura o, por ejemplo, cuando ves cosas tiradas por el al lado del río o por el camino y pensamos, jolín, lo hacemos como si esto no fuéramos nosotros. O sea, lo que no entendemos es que estos somos nosotros y así es como te tratas. O sea, realmente tú te tratas a ti mismo de esa manera en lugar de cuidarte y apreciar. Y entonces es como un ejemplo así muy gráfico, ¿no? Pero lo de la basura, cuando vas a las playas, estas recogidas de basura en las playas que hay, y vamos, es que es alucinante la cantidad de basura que se puede encontrar y es como, jolín, es que esto lo hacemos nosotros pensando que esto es algo ajeno cuando realmente somos nosotros mismos y es un reflejo nuestro lo que Exacto. hacemos, o sea, es un reflejo. Entonces, bueno, Entonces, esto sería, digamos, la primera parte de sentirte desconectado del todo. sí, Entonces, porque también es verdad que cuando hemos ido el otro día a pasear, tuvimos esta pequeña conversación de qué diferencia hay cuando paseas por un pueblo sí, y cuando paseas por una totalmente. ciudad. Porque tú vas por un pueblo y vas saludando a todo el mundo, es como que, bueno, hay mucha más cercanía, es como que te tratas, bueno, como Sí, como, personas de alguna exacto, como que forma. estás conectado de alguna manera, es que no es... Y luego en las ciudades, a ver, yo he vivido durante varios años en una gran ciudad, entonces notas esa desconexión, notas que tú te subes a un autobús o a un metro y la gente no se mira, vas como mucho más en tu mundo Sí, el y no, mirarte, el sonreírte, el entender que al final todos estamos en la misma, puedes tener un día bueno, un día malo, un día regular, pero al final todos estamos en lo mismo. sí, Entonces, cuando no tenemos ese concepto, es verdad que nos metemos en nuestra burbuja y es como si el resto no existiera. totalmente. Y bueno, Y el ahora... segundo ejemplo Mm, sería intentar controlar los procesos. En esto sí, somos expertas, sí, expertas para bien y para mal. sí, para las dos. ¿Qué es lo que nos referimos a controlar los procesos? Vale, una vez nos hemos sentido conectados con el todo,
tenemos que entender que cada uno tiene sus procesos y va un poco alineado con esa misión de vida o lo que te toque de alguna forma, pues sanar, experimentar o vivir. ¿Qué es lo que suele pasar? Imagínate que yo voy a terapia y detecto que tengo ciertos bloqueos, tengo ciertas limitaciones o veo una creencia limitante que me viene familiar de no sé qué y digo, pues me voy a poner con ello. Y entonces voy a terapia todos los días o me pongo a meditar como una loca o me pongo a hacer todos los rituales que encuentro porque digo, sí, porque tengo un problema con la abundancia o tengo un problema con las parejas o tengo un problema con no sé qué. Entonces tú te pones compulsivamente a hacer de todo lo que se te ocurre. Sí. Error. ¿Por qué? Pues porque todo al final tiene sus tiempos. Es decir, si nosotros intentamos acelerar cosas a las que no estamos preparados, y vuelvo otra vez al videojuego de antes. Imagínate que digo, allí está la puerta de salida y entonces tengo que recoger las 5 setas que tengo en el camino. Y digo, no. Y entonces de repente cojo un sprint y entonces de repente me voy directa a la puerta. Y cuando llego me dice, no toca esto. No toca porque no has pasado las semipruebas que tienes por el camino. Entonces, esto nos pasa tanto por acelerar ciertos procesos que queremos, digamos, quitarnos del medio, como por ralentizar en plan, bueno, yo ya sé que tengo este problema. Y no lo quiero. Y sinceramente, y nosotras, esto nos ha pasado entre nosotras. Sí. Nosotras hemos tenido muchos problemas en el sentido de que, como hermanas, hemos venido a sanar muchas cosas entre nosotras. Somos espejos, grandes espejos. Grandes espejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es como, bueno, pues yo voy a solucionar esto con una amiga, con mi madre, con mi pareja, con mi jefe, no sé qué tal. Y es como, no, pero si es que tu prueba es con tu hermana. Y es como, bueno, sí. No. Pero ya esto yo lo voy solucionando con el resto y a ver si ya esto la vida lo va colocando y me quita la prueba de en medio. Porque al final es lo que decimos muchas veces, esto tiene que ver con lo que nos resulta más sencillo. Siempre va a ser más fácil hacerlo con una persona que me resulte un poco más lejana o más ajena que con alguien que diga, jolín, es que aparecen esos miedos, ¿no? Ese miedo de decir, ¿y si nos enfadamos? ¿Y si no nos hablamos? ¿Y si...? Pues eso, esas cosas que luego realmente no tienen ni por qué ser así, ¿no? Pero es como esos miedos que tienes. Y si pasa es porque tiene que pasar, me refiero. Discutir hemos discutido muchísimo, enfadarnos hemos enfadado mucho, gritarnos hemos gritado. Sí, hemos tenido etapas de y todo. hemos tenido que sacar muchísimas cosas porque al final las personas que son hermanos vienen a sanar muchas cosas. Entonces, sí que es verdad que muchas veces intentas como sanarlo con todo tu entorno y decir, bueno, sí, pero al final las personas que tenemos más cercanas, y aparte de los hermanos suelen ser los padres, que son nuestros grandes maestros, el problema es que con ellos ralentizamos los procesos en plan, bueno, sí, yo lo voy a solucionar con mi no sé qué, pero bueno, lo de mi padre o lo de mi madre, pues ya sí, eso ya en otro momento. Sí. Y bueno, después esto está también muy relacionado con el intentar entender en lugar de sentir. Es decir, nuestra tendencia es a racionalizarlo todo. Entonces, si me está pasando algo, intento entender por qué está pasando. Si estoy viviendo un proceso, intento entender el porqué de ese proceso, intento entender cada paso, Entonces, muchas veces... Que la mente, sobre todo, va al controlar, es a lo que queremos decir. O sea, es claro, como que queremos pasar todo por el filtro y decir, bueno, quiero controlar todo lo que me está pasando, cada cosa que me está pasando, en vez de sentir y decir, bueno, pues es lo que me toca y ya lo viviré al ritmo que toque. Sí, que igual a veces lo que toca un poco es parar, respirar y decir qué siento. Y a veces la vida nos dice, pues mira, sientes esto. Pero claro, como es algo que quizás racionalmente no tiene sentido, pues al final nosotros ¿qué hacemos? Decir, no, yo voy a hacer lo lógico y lo que tiene sentido para la mente. Y entonces luego nos damos cuenta de que no estamos alineados con eso que estamos haciendo, ¿no? Y aquí entra un poco el ejemplo este que me pasó a mí no hace tanto tiempo, que fíjate, o sea, aun trabajándote, esto es algo que pasa siempre, ¿no? Y te puede pasar durante toda la vida, que caigas en esas cosas. Yo tuve un proceso, ¿no? En el que, digamos, no fui muy sincera conmigo misma. Yo tenía un trabajo, o sea, que en ese momento no era remunerado y digo, uy, pues lo típico, ¿no? La energía del dinero. Y entonces era como, voy a buscar un trabajo remunerado.
Y entonces empecé a echar currículos y yo como había sido maestra, ya os conté en el primer episodio que esa etapa para mí pues se acabó, ¿no? Pero yo dije, no, pues voy a volver. Hombre, pues al final cuando no ves a veces las respuestas, tendemos a hacer lo que conocemos. Entonces yo fue lo que hice y entonces dije, pues echo currículums. Eché un currículum y efectivamente me llamaron para hacer una entrevista. Y yo cuando me llamaron pensé, uff, realmente Además es como que tú dentro sabes la respuesta, en sí. plan, no sé por qué he hecho esto. Y yo pensaba, es que no quiero hacer esto, o sea, y le dije, y me acuerdo, además te lo dije a ti, le dije a mi hermana, no quiero ir porque no quiero este trabajo y no sé por qué lo he hecho, ¿sabes? Digo, bueno, lo he hecho pues porque me resultaba más fácil hacer esto que ser sincera conmigo misma y decir, mira, aunque no me guste mucho mi situación, todo va a salir bien y voy a confiar. Entonces, claro, ahí fue cuando mi hermana me dijo, vale, muy bien, te has dado cuenta, pero aquí viene la segunda parte, que es, te tienes que responsabilizar porque te han llamado, tú tienes una entrevista mañana, además fue el día anterior, dijo, es mañana, no sé si eran las 11 de la mañana, dijo, si quieres yo te acompaño, pero vas a la entrevista y te responsabilizas de lo que has hecho. Y yo quería escaquearme, pero efectivamente fui, me responsabilicé y luego todo se colocó porque realmente allí me sentí súper bien cuando dije, bueno, pues quizás sí cuadraban el perfil, pero dije, ya, pero quizá no es lo que yo estoy buscando y perdón porque me he equivocado al final enviar el currículum. Y ya está, y seguro que allí acabó trabajando la persona que tenía que trabajar allí, que no era yo, y yo me fui con la lección de la próxima vez escúchate más, sé sincera contigo misma y responsabilízate de las acciones que tomes desde ese sentir. Y es importante también el ejercicio de saber, porque que todos somos controladores lo sabemos, Sí, pero es importante llegar al punto de darnos cuenta de cuándo estamos controlando, por qué está pasando esto. Bueno, pues vale, he cometido este error, pero el siguiente paso es por qué lo has hecho, eso para no es. volver a repetirlo. En plan, vale, pues me he dejado llevar por quizá la parte más racional o la parte más de la mente, de decir, bueno, pues necesito dar respuesta Mm, cuando alguien me pregunta a qué te dedicas, pues poder decir, soy profesora, no, pues no lo tengo tengo claro, una exacto. situación que no tengo muy clara cómo definírtela. Sí, así es. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo siempre he sido muy mental, llegado al punto de que cuando terminé mi carrera, yo tenía un cuaderno con unas tablas que yo me hice, Sí. donde yo revisaba y anotaba todas las entrevistas, todos los currículums que hacía, Mm, las fechas, o sea, era todo como súper metódico. Y además, con los diferentes pasos que te decían en internet que tenías sí. que hacer, ¿no? En plan, bueno, pues tienes que mirar el currículum, enviarlo, luego una carta de recomendación, luego si no te Mm, contestan a la semana, pues vuelves a escribir que estás muy sí. interesado, luego la entrevista, luego las gracias por la entrevista, bueno, así todo. Bueno, pues al margen de eso, pues yo decidí sacarme un máster a la vez, porque consideraba yo en aquella época que no era suficientemente productiva, entonces hacía 200 cosas a la vez. Mm, Error también que, bueno, al final pues aprendes con el tiempo. Entonces, una vez yo solté un poco aquel control, porque la verdad que era control llevado al máximo, sí. resulta que al cabo de los meses, era mayo, y me llaman de una empresa y me dicen, hola, mira que te llamamos porque estábamos interesadas en hacerte una entrevista y que nos mandaste el currículum. Y yo en plan, yo miré mi cuaderno y dije, no, 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 yo no, No, no. va a ser que no. Y me decían, sí, sí, que mandaste el currículum en febrero. Lo que pasa que ha habido bueno, un tema interno y demás y hemos retrasado el proceso y entonces te estamos llamando ahora. ¿Podrías venir mañana? Tal. Bueno, pues al final terminó siendo mi empresa durante 7 años. O sea, y todo pasó como de forma, para mí, muy mágica. Mm, Pero sí que es verdad que cuando sueltas el control, cuando no intentas controlar absolutamente todo lo que te pasa en la vida, mm, es como que las cosas empiezan a fluir. Entonces, bueno, sería el segundo ejemplo, ¿no? O el segundo gran bloque para sí. soltar ese control y dejar que los procesos realmente pues vayan llegando al ritmo que les toque. Sí. Entonces, bueno, pues por resumir un poco, es esa importancia de sentirnos conectados con el todo y soltar un poco ese control para que la vida nos pueda sorprender. Entonces, aquí hay un libro muy bueno, que es el libro recomendado de este episodio. Que es El monje que vendió su Ferrari. Mm, El libro como tal tiene como dos grandes partes, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en la primera y es que, bueno, es la historia de un abogado de éxito mm,
que lo que le ocurre es, bueno, cuando tiene todo en la vida, tiene mucho dinero, tiene Ferraris, tiene un gran apartamento y demás, ¿qué es lo que le ocurre? Pues le da un infarto. Lo siento, os acabo de hacer spoiler. No, es el principio del libro. Sí, es al principio. Entonces, ¿qué le ocurre? Le da un infarto y entonces él da un vuelco total a su vida. Entonces, bueno, decide irse al Tíbet y aprende durante varios años las enseñanzas. Y vuelve al cabo de los años totalmente cambiado. Entonces, él vuelve con los aprendizajes que llama las 7 virtudes imperecederas de la vida esclarecida, que es lo que desarrolla a lo largo del libro. Pero nosotras queríamos poner foco sobre todo en esto, ¿no? En que muchas veces nosotros intentamos controlar lo que nos pasa, intentamos controlar la vida que queremos. Yo quiero llegar a esta meta, quiero tener este trabajo, quiero ganar este dinero. Y cuando lo tenemos todo, la vida realmente te dice, bueno, pues va a ser que no. Sí. Entonces te da un vuelco total y entonces, bueno, pues la vida de alguna forma te dice, estos son los pasos que, bueno, si sueltas el control, pues estos son los pasos que te tocan. Sí. Hay una frase que os queremos también leer que dice, la vida no siempre te da lo que pides, pero sí te da lo que necesitas, que es del libro, y así es. Y bueno, de verdad os recomendamos que le leáis porque está muy bien y a nosotras nos ayudó mucho en su momento también. Y ahora vamos ya con la cubi pregunta del episodio, que es... ¿Alguna vez has sentido esa sensación de llegar tarde a momentos importantes de tu vida? Y ahora sí, nos despedimos hasta la próxima parada de este gran viaje, esperando volver a tenerte al otro lado. Y recuerda, no hay mejor viaje que viajar a tu interior.